No es tan fuerte. A ver, bueno, en primer lugar, agradezco la invitación que me han formulado el Frente para compartir con ustedes algunas inquietudes que en este momento afligen el pensamiento y el sentir en América Latina. Parto señalando que la exposición que ha hecho Brenny en una medida significativa recupera muchas de las inquietudes que nos han de alguna manera influido y determinado en nuestro quehacer intelectual durante los últimos años. Parto de allí. Yo quisiera, en honor al tiempo, hacer algunos señalamientos muy puntuales, pero de temas o de problemas que conforman grandes desafíos, tanto intelectuales como políticos hoy día. Y desde luego mis referentes no pueden ser El Salvador, sino el continente en su conjunto, porque de una manera u de otra, con el respeto a las particularidades nacionales, hay muchos desafíos que son comunes. Yo quisiera partir con algo que es importante siempre recordar. Si nosotros vemos los trabajos que mencionaba Brenny, desde un punto de vista formal, aparecen como trabajos académicos, como trabajos incluso a veces hiperacadémicos, a veces incluso difíciles. Y yo quiero señalar que ese rasgo se debe en gran medida a las deformaciones personales de quien habla, pero también al contexto institucional en que estos trabajos se llevaron a cabo. Estos trabajos se llevaron a cabo en instituciones académicas, para propósitos académicos, para provocar la discusión entre la gente que estaba en el mundo universitario, con o sin compromisos políticos. Generalmente sin compromisos políticos. Por lo tanto, la tendencia era, de alguna manera, una discusión con grandes sesgos hacia la erudición, al manejo de autores o de técnicas, y de alguna manera o de otra contribuir con estos sesgos a enriquecer la construcción del conocimiento social. Sin embargo, lo que importa destacar es lo que está en la raíz de estas disquisiciones. La raíz de estas disquisiciones no están en la academia. La raíz de estas disquisiciones están en las experiencias políticas que se vivieron por toda una generación, la mía, en el continente. Y en particular la mía, es obvio eso, con la experiencia de la Unidad Popular en Chile durante el gobierno de Allende. ¿Qué significa esto? Significa que la experiencia política tiene una gran influencia en la reflexión teórica. ¿Y cuál es la incidencia? Creo eso dejarlo muy claro porque son problemas que se repiten después de 30 años. El origen fue darse cuenta que el pensamiento crítico de los años 60, 70 en América Latina era un pensamiento vacío. Voy a hacer algunas afirmaciones que admiten matizaciones. Y voy a hablar por mi experiencia personal. Por lo tanto, aquí, para tranquilidad de usted, voy a hablar solo de la experiencia chilena. El pensamiento crítico de Sudamérica, incluyo los países de Sudamérica, y en particular la que me correspondió a mí vivir, y por qué no decir también ser responsable de eso, fue un pensamiento crítico, pero sin historia. Es decir, no se entendían los acontecimientos. Y al no entenderse los acontecimientos, evidentemente se construyeron posturas aparentemente muy correctas, pero falsas. Se inventó capas medias, se inventó clase obrera, se inventaron movimientos campesinos, se inventaron fuerzas armadas, se inventó burguesía, se inventó Estado, se inventó nación, se inventaron todas las cosas. Y claro, con toda esa cantidad de inventos ad hoc, la conclusión inevitablemente era una: la garantía total del éxito. Pero en lugar de ello, si se trataba, digamos, de profundizar en los fenómenos históricos y se entendía mejor lo que era el pensamiento conservador en América Latina, de lo que eran capaces ciertas oligarquías y ciertas burguesías ilustradas y con un sentido del poder absoluto, como la chilena,
desde el siglo XIX lo tiene, 1831, 1833, esa burguesía logra resolver el problema del poder estatal, a diferencia del resto del continente. Es lo que ellos mismos, con sus ideólogos, llamaron el Estado en forma, que implicaba de una vez por todas buscar los mecanismos de control de la sociedad a través de un poder institucionalizado, no un poder que descansaba en liderazgos o en caudillos, no, era el poder de las instituciones, porque ese poder instituido daba estabilidad al orden y por lo tanto a las posibilidades de desarrollar un proyecto económico y por lo tanto cultural. Una burguesía que tuvo claro incluso el problema del lenguaje. No solamente promovió de alguna manera la organización de un Estado, sino que también promovió la cultura de ese Estado. Se preocupó de la educación, pero no solamente de la educación en sentido clásico de la palabra educación primaria, educación universitaria, sino que el uso del lenguaje. Andrés Bello cumple aquí una función fundamental. Andrés Bello es contratado por esta burguesía, se va a Chile y crea la Universidad de Chile. Pero no solamente crea la Universidad de Chile, que era como la oficina, era como la Universidad Napoleónica, es decir, la creación de los grandes intelectuales de ese proyecto, sino que también hace la revolución del lenguaje, del que participa Sarmiento para la Argentina. Es decir, el lenguaje tenía que ser construido de una determinada manera porque se trataba de que ese lenguaje estuviera al servicio del orden. Esa es la gramática de Andrés Bello. Lo que quiero con esto señalar es que ahí estábamos en presencia de grupos sociales que tenían proyectos de país, no eran improvisaciones. Ese proyecto de país de inspiración conservadora tenía una gran solidez, tanto que le pudo mantener durante muchísimo tiempo. Bueno, y ese pensamiento conservador, con esa coherencia, fue la del golpe militar contra Allende. Es decir, entendamos las cosas como son. El golpe militar contra Allende la da un grupo social que no simplemente estaba en función de intereses económicos. No era simplemente una suerte de voracidad por tasas de ganancia. Ni siquiera era solo el sentimiento anticomunista. Era la necesidad de consolidar condiciones que impidieran el desarrollo de un proyecto alternativo. El peligro no era Allende, el peligro era lo que iniciaba Allende. Y eso hay que entenderlo. O sea, el golpe fue previsor de una eventual herencia política que podría haberse manifestado no durante el periodo de Salvador Allende, que duraba 6 años, sino a los 12 años o a los 15 años. O sea, fue un golpe que previno un eventual desarrollo de la historia chilena en función de un actor que comenzaba a emerger, que no existía, que comenzaba a crecer, cuyo portavoz inicial y embrionario había sido Allende y cuya organización embrionaria había sido la Unidad Popular, basada en la alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista y las influencias sindicales. Pero eso no era en el sujeto. Ese era el comienzo de un sujeto, el embrión de un sujeto. El sujeto iniciaba su constitución a la vez que iniciaba la construcción de un proyecto que evidentemente no era solamente económico ni político, sino también cultural, y que iba a llevar muchos años. Eso el pensamiento conservador lo vio claramente en ese periodo. Y ese es el diseño del golpe. Por eso que los militares hicieron el trabajo sucio, como siempre. Es decir, hicieron, como quien dice, de ejecutores, pero los mentores no eran ellos, evidentemente. Un grupo de la burguesía, que tampoco era toda la burguesía, un grupo altamente ideologizado, con una gran coherencia ideológica, con influencia del franquismo en Chile, con influencia de algunos segmentos de ciertos integrismos católicos, en fin, y con una serie de teóricos que hablaban, digamos, por ellos, diseñaron un golpe militar que no fue estrictamente hablando la simple interrupción de un gobierno, sino fue lo que se demostró después en los años siguientes, la refundación de un país. Es decir, el pensamiento conservador tuvo claro que si no resolvía el problema de la cultura, no resolvía el problema de su reproducción como grupo dominante. Me explico lo que estoy señalando. Bueno, ¿por qué hago este alcance? Porque esa complejidad de aunar dimensiones económicas, sociales y culturales no la tuvo el pensamiento crítico.
El pensamiento crítico fue terriblemente mecánico, determinista y lineal. Se pensó que bastaba con algunos cambios económicos para que los cambios subsiguientes fueran políticos y culturales. Incluso más, ni siquiera se le dio importancia al hombre. El hombre era el producto del cambio, no era el productor del cambio, sino que era el beneficiario de un cambio. El problema es que no se sabía quién iba a hacer el cambio. Se pensaba solamente quién iban a ser los beneficiarios del cambio, pero no quiénes iban a construir el cambio. El cambio lo deben hacer las entelequias, el cambio lo deben hacer los colectivos sin contenido, el cambio lo deben hacer los partidos que estaban atrapados en sus propios ideologismos. No, lo iban a hacer los hombres concretos en su comportamiento diario, cotidiano. Es lo que Lenin llamaba el trabajo grisáceo de todos los días. Es de que nunca se escribe y que no pasa a la historia, pero que es el que construye la historia. El que aparece en los libros de historia son los grandes actores, pero los grandes actores son a su vez el producto de otros actores que nunca aparecen en la historia, que es el hombre modesto, el hombre concreto, el hombre y la mujer, que trabajan el proceso del cambio cotidianamente. Si no se trabaja cotidianamente, no hay cambio. Eso lo sabe hacer la burguesía todos los días. Todos los días construye su historia. Todos los días construye sus empresas, todos los días construye su inversión, todos los días construye su educación, todos los días construye las condiciones de su reproducción. Digo esto porque cuando nos dimos cuenta que teníamos un pensamiento crítico sin historia, eso significaba que tampoco tenía sujetos. Entonces el sujeto era el partido. ¿Y qué es un partido? El partido puede ser una cáscara vacía si no tiene gente comprometida, porque emergía una realidad tremenda. Los partidos disque que revolucionarios, estoy hablando de Chile, pero se podría repetir en otros lugares, los partidos disque revolucionarios tenían como militancia gente conservadora. Gente conservadora, como ocurre hoy día en Bolivia, gente conservadora dice, estoy de acuerdo con el cambio siempre y cuando no me toquen a mí. Estoy de acuerdo con el cambio siempre y cuando no me toquen la puerta de mi casa. El cambio para los otros en los otros, sin que me moleste. La disociación total entre vida privada y pública.